Buenos días, mi nombre es Saraí González, al seminario número 2 de la materia Psicología Médica de la Universidad de Oriente con la doctora Ruth Monterola. Junto con mis compañeros vamos a estar hablando acerca del manejo del dolor. El dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio Científico del Dolor, o por sus siglas en inglés IASP, define una experiencia desagradable sensorial y emocional que se asocia con una lesión actual o potencial de los tejidos, o que se describe en función de dicha lesión. El dolor siempre es subjetivo. Cada individuo aprende a aplicar este término por medio de sus experiencias traumáticas juveniles. Por consiguiente, supone una experiencia personal. La historia del dolor. Desde sus orígenes, el dolor ha sido una de las principales preocupaciones de la sociedad. Por ello, desde que el ser humano es consciente, ha centrado sus esfuerzos en tratar de entenderlo y, de ser posible, controlarlo. Prácticamente en todas las razas y culturas se encuentran testimonios milenarios de la presencia del dolor. Para el hombre primitivo, el dolor se atacaba desde el aspecto físico con plantas, sangre de animales, frío o calor, y desde el punto de vista psíquico mediante rituales, hechizos y comunicación con dioses. Los sumerios empleaban el ulguil o planta de la alegría, como llamaban a la dormidera. Esta es la primera referencia histórica que tenemos del uso del opio. En Siria realizaban circuncisiones con una técnica anestésica. Esta significaba la compresión bilateral de las arterias carótidas para producir una isquemia cerebral y una pérdida de conciencia. En Egipto, el dolor era considerado como un castigo de los dioses Set y Sekhmet. Ellos consideraban el orificio nasal izquierdo y los oídos como las vías de entrada de la enfermedad y de la muerte. Utilizaban narcóticos vegetales como la adormidera, la mandrágora y el cannabis. En China, el dolor era una pérdida de equilibrio entre el yin y el yang. Ellos daban hachís a sus pacientes y utilizaban la acupuntura. Aquí es donde comenzó la moxibustión, que consistía en el encendido de pequeñas cantidades de artemisa en la piel del paciente para mitigar el dolor. En Grecia, Hipócrates decía que el dolor era una alteración del equilibrio normal del organismo y que éste yacía en el corazón. Por otra parte, Platón y Demócrito afirmaban que el dolor era una intrusión de partículas en el alma y también yacía en el corazón. Aristóteles plantea el dolor como una alteración del calor vital del corazón y a su vez este estaba determinado por el cerebro. En Roma, Galeno hizo su contribución al entendimiento del dolor y la descripción del sistema nervioso relacionándolo directamente con el cerebro. Ya para la Edad Media, Leonardo da Vinci hace una descripción anatómica de los nervios. Él los relaciona directamente con el dolor. Decía que el tercer ventrículo era una estructura receptora de las sensaciones y la médula era la conductora de los estímulos. Descartes decía que el dolor viaja por finas hebras. Le decía tubos y se estaba refiriendo a los nervios. Ellos transmitían sensaciones directamente al cerebro y de ahí a la glándula pineal. La importancia biológica del dolor. El dolor, si bien es una sensación desagradable, es un importante indicador de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Este mecanismo de protección aparece cuando hay una lesión en cualquier tejido del organismo, desencadenando una serie de reacciones en ambos sistemas para así eliminar de manera oportuna el estímulo doloroso. Una persona que no siente dolor puede lastimarse gravemente sin saberlo, o no darse cuenta de que padece de un problema de enfermedad que requiere asistencia médica. Por lo tanto, se considera el dolor como una señal biológica de alarma. El dolor lo consideramos necesario para la supervivencia y el mantenimiento de la integridad de un individuo. Gracias a la activación de ciertos mecanismos se logra una reacción de huida, retraimiento y evitación, con tal de limitar las consecuencias, así como también la búsqueda de ayuda para aliviarlo. Contribuciones y descubrimientos. En 1818, Faraday decía que si se inhala la mezcla de vapores de éter,
con aire común se producen efectos similares a los observados por el óxido nitroso. Él se estaba refiriendo a la anestesia. En 1840, Müller relata la teoría de la especificidad. Él propuso que en el sistema nervioso central recibía información sobre objetos externos y estructuras corporales solo a través de nervios sensoriales para cada uno de los 5 sentidos. En 1665, Melzack y Wall hablan de la teoría de la compuerta. La cual afirma que existe una compuerta neural en el asta dorsal de la médula espinal. En 1981, von Euler nos habla de la teoría de la transmisión neuronal. Esta explica la transmisión de la información sináptica a través de neurotransmisores. Los nociceptores. Para hablar de nociceptores, primero debemos saber qué es la nocicepción, y esta se caracteriza por una serie de fenómenos biológicos desencadenados por acción de los estímulos nocivos antes de que la información sea consciente. Entonces, los nociceptores son los receptores periféricos del dolor que por medio de neurotransmisores envían sus mensajes hacia la vía central. Ellos tienen una función de mantener la integridad del cuerpo y desencadenar respuestas somáticas o vegetativas asociadas a las sensaciones dolorosas, pero su función principal es la de diferenciar los estímulos inocuos de los lesivos. Histológicamente hablando, los nociceptores son terminaciones periféricas de las neuronas bipolares que tienen su soma en los ganglios raquídeos y cuyo axón centrípeto penetra en el asta dorsal de la médula espinal. Las fibras. Tenemos a las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta son fibras mielínicas cuyo diámetro es de 1 a 5 milímetros y tienen una velocidad de conducción rápida. Ellas conducen señales de dolor de corta latencia que precisan de respuestas rápidas. Las fibras C son fibras amielínicas de un diámetro de 0,3 a 1,5 milímetros. Tienen una velocidad de conducción lenta y son las que más poseemos en el organismo. Ellas informan sobre sensaciones de dolor quemante y de latencia más larga y son nociceptores polimodales. Los tipos de nociceptores. Tenemos 2 tipos, según la clase de estímulos que responden y según su ubicación. Según la clase de estímulos que responden, tenemos a los nociceptores mecánicos o mecanoreceptores. Ellos se activan a partir de sensaciones táctiles intensas, como los pinchazos, la presión o la deformación. Por lo tanto, responden a cortes y golpes. Tenemos los térmicos o termorreceptores, que se activan cuando detectan temperaturas muy elevadas o muy bajas, así como estímulos mecánicos intensos. Y los quimiorreceptores responden a diversos compuestos químicos que los tejidos liberan al sufrir daño. También detectan la presencia de sustancias tóxicas externas que pueden provocar lesiones tisulares. Tenemos a los nociceptores polimodales que responden a distintos tipos de estimulación, mecánica, térmica y química. Y por último, los nociceptores silenciosos que tienen una respuesta tardía una vez que se ha producido inflamación del tejido adyacente a la lesión. Según su localización, tenemos nociceptores cutáneos que son de 2 tipos, los nociceptores A delta y los nociceptores C. Ellos presentan 3 propiedades fundamentales: un alto umbral a la estimulación cutánea, la capacidad para codificar la intensidad de los estímulos en el rango nocivo y una falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo previo. Los nociceptores musculares y articulares son terminaciones de fibras A delta del grupo 3 y fibras C del grupo 4. Las articulaciones están inervadas por nociceptores que responden a movimientos articulares nocivos y son las terminaciones de fibras aferentes amielínicas. Por último, tenemos a los nociceptores viscerales que responden a estímulos capaces de causar dolor visceral, pero solamente a intensidades de estimulación por encima del rango nocivo. Ellos también son capaces de liberar sustancias por activación antidrómica. Buenos días, mi nombre es Kerelin Hernández y hoy
vamos a hablar sobre las vías para el dolor. Para poder comprender estas vías, es necesario saber lo que es el dolor. Bien, el dolor es un sistema de alarma que compromete a todo el organismo y en el que interviene el sistema nervioso periférico y central, el sistema nervioso vegetativo, el sistema endocrino y los factores psicológicos que se refieren a la personalidad del sujeto que va a experimentar este dolor. Las principales vías implicadas en la transmisión de este dolor son las vías que comunican la médula espinal con la corteza cerebral, el haz o tracto espinotalámico o vías anterolateral. Implica una respuesta a unas sensaciones dolorosas. Bien, para poder comprender estas vías es necesario saber qué son los nociceptores. Estos nociceptores no son más que receptores sensoriales que van a responder a estímulos que lesionan a los tejidos o que posteriormente van a ser lesionados y están situados al final del axón de una neurona sensorial. Esta respuesta, que se conoce como nocicepción, consiste en la emisión de señales de dolor al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Bien, ahora tenemos las vías centrales para el dolor. Estas son tres. Tenemos neuronas de primer orden, neuronas de segundo orden y neuronas de tercer orden. En las neuronas de primer orden, aferencias nociceptivas al sistema nervioso central, estas neuronas tienen una distribución anatómica definida en función a la localización del nociceptor. Este va a dar una respuesta a la región cutánea, visceral, músculo articular y del tipo fibra A, D o C, que son los vehiculizantes del estímulo. Tenemos la segunda neurona o neurona de orden 2, que son las neuronas nociceptivas de la médula espinal. La mayor parte de las neuronas nociceptivas de la médula espinal se encuentran situadas en la zona de terminación de las fibras aferentes, conectadas con los nociceptores. Tradicionalmente, se han considerado dos grupos de neuronas nociceptivas, teniendo en cuenta las características de sus afecciones cutáneas. Tenemos las de clase 2 y las de clase 3. Las neuronas de clase 2, estas van a estar activadas por estímulos aferentes debajo del umbral o estos estímulos no nociceptivos, así como aferencias nociceptivas. Por este motivo, también se le denomina multireceptoras o de amplio rango dinámico. Las neuronas de clase B, también llamadas neuronas nociceptoras, están activadas exclusivamente por aferencias nociceptivas. Bien, ahora tenemos los mecanismos talamocorticales o neuronas de tercer orden. La sensación del dolor comprende dos componentes distintos: el discriminativo sensorial y el componente afectivo, que poseen neuronas nociceptivas con características similares a la de la médula espinal, con propiedades que permiten clasificarlas dentro de las dos o de las tres, multireceptoras o nocireceptoras. Bien, ahora podemos definir la recepción de un estímulo doloroso. El sistema periférico y el sistema nervioso central puede considerarse en las vías de conexión entre el estímulo doloroso y el cuerpo. Las estructuras involucradas en esta transmisión del dolor son primordialmente los nociceptores, los cuales se activan mediante el estímulo del dolor. Los estímulos dolorosos se transmiten desde la médula espinal al cerebro y el tálamo a otras regiones. Las vías descendentes transmiten la modulación del dolor a la periferia. Distintos tractos espinales también transmiten esta señal de dolor de los nociceptores hasta la corteza cerebral. Bien, ahora, ¿cómo se produce el dolor? Bueno, el dolor está controlado por el sistema nervioso central y todo ese proceso complejo. El dolor aparece cuando se activa una fibra concreta, esta fibra llamada A delta o C, y esta activación puede ser desencadenada por el mal funcionamiento de la musculatura y otras partes blandas del organismo. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede en los denominados síndromes inespecíficos o por alguna alteración estructural que han demostrado poder ser una causa de dolor en ciertos casos. Al ser estimuladas estas fibras nerviosas A delta y C, activan unas células o neuronas de la médula espinal
que transmiten el dolor hacia el cerebro. Un ejemplo de esto sería cuando se toca un sartén ardiendo, se activan las células nerviosas receptoras para que se envíe un mensaje desde la médula hacia el cerebro. Ok, ¿en qué consiste el proceso de dolor? Este proceso se compone de 4 fases: la fase de traducción, transmisión, modulación y percepción. En la fase de transmisión, las fibras nerviosas van a reconocer la señal del dolor o el tejido dañado. En la transmisión, el estímulo doloroso se transmite a través de 2 fibras nerviosas. Estas van a ser las fibras rápidas o las fibras lentas, que las fibras rápidas son las responsables del dolor inicial y las lentas van a causar un dolor secundario. La modulación, por su parte, va a activar a las neuronas para inhibir o favorecer la transmisión del dolor. Y la percepción es la recepción del estímulo doloroso. Se procesa en la región somatosensorial de la corteza cerebral. Para poder entender el umbral del dolor, es importante saber que se define como la intensidad mínima a partir de la cual un estímulo se considera doloroso. No hay que confundirla con la tolerancia del dolor. ¿Qué sería la tolerancia del dolor? Este es el nivel máximo de dolor que una persona es capaz de tolerar. La tolerancia es muy variable entre individuos, depende de diferentes factores médicos y no médicos. Clínicamente, esta tolerancia al dolor es mucho más importante que el umbral del dolor. Buenos días, mi nombre es César Guevara y les voy a hablar sobre la conducción del dolor en el sistema nervioso central. Para hablar de esta conducción del dolor hasta el sistema nervioso central, primeramente necesitamos conocer las estructuras principales que están involucradas en el dolor hacia el sistema nervioso central. Primeramente, las estructuras son los nociceptores periféricos, los cuales se activan mediante un estímulo doloroso. Este dicho estímulo doloroso se transmite a la médula espinal, que después van a las vías ascendentes, que transmiten el estímulo doloroso a la corteza cerebral, al tálamo y a otras regiones del cerebro. Las vías descendentes transmiten a la modulación del dolor a la periferia. En cuanto a la conducción del dolor hasta el sistema nervioso central, como tal, las células del asta dorsal de la médula espinal constituyen el primer nivel de procesamiento de los estímulos dolorosos. Las fibras nerviosas sensitivas llegan hasta aquí desde el extremo periférico y los impulsos nerviosos cambian a la segunda neurona sensitiva en la sinapsis excitadora, ascendiendo hasta los centros superiores del cerebro. Por otro lado, o en el otro sentido, las respuestas nerviosas motoras y las señales inhibidoras moduladoras del dolor que proceden a los niveles superiores del sistema nervioso central descienden por la médula espinal. Cuando las terminaciones nerviosas libres de fibras de las fibras nerviosas resultan excitadas por un estímulo dañino, cualquiera que sea su causa, escuchen bien, cualquiera que sea su causa, su potencial de membrana cambia y se convierte en un potencial de acción, que estas se van a convertir en las fibras aferentes. O sea, estas van a llevar a las fibras aferentes A, delta y C, que transmiten el estímulo doloroso desde la periferia hasta el asta dorsal de la médula espinal, como se puede observar en dicha foto. La transmisión de la información nociceptiva, es decir, el potencial de acción, desde la primera a la segunda neurona, como ya pude mencionar, es realizada por los neurotransmisores. Esta la realizan los neurotransmisores excitadores. Estos neurotransmisores se unen posinápticamente a varios receptores y producen un potencial de acción que se transmite al cerebro a través de las llamadas neuronas de proyección nociceptivas. En cada nivel segmentario, estas neuronas cruzan la médula espinal hasta el lado contralateral de donde forman el tracto espinotalámico ascendente. En cuanto al dolor en sí, en la conducción del dolor en el propio sistema nervioso central, algunas de las fibras ascendentes
solo algunas de las fibras ascendentes del tracto espinotalámico inducen reacciones neurogenerativas mediante la activación de formación reticular y de las áreas en la parte superior de la médula espinal, como se puede decir en el bulbo raquídeo, como se puede observar en la foto. Afectan a la conciencia, es decir, un dolor leve, y esta va aumentando la concentración en un dolor más severo que puede causar la inconsciencia, y se produce una respuesta cardiovascular y respiratoria frente a los estímulos dolorosos. La mayor parte de las neuronas medulares que reciben los impulsos provenientes de los nociceptores aferentes primarios envían sus axones hacia el tálamo contralateral. Estos axones forman lo que es el haz espinotalámico contralateral, que ocupa la sustancia blanca anterolateral de la médula, como se puede observar en dicha foto. El borde extremo del bulbo raquídeo y la porción lateral de la protuberancia y el mesencéfalo, el haz espinotalámico, resulta esencial para conducir. Esta es la principal función para conducir las sensaciones dolorosas en el ser humano. Su interrupción provoca un déficit permanente de la temperatura de los axones del haz espinotalámico. A partir de este órgano se advierte una extraordinaria divergencia en el trayecto de las señales del dolor a zonas amplias de la corteza cerebral que intervienen en el dolor. Es decir, en una de las proyecciones talámicas se localizan lo que es la corteza somatosensorial de la proyección, que media de los componentes sensoriales del dolor, es decir, su sitio de intensidad y características. Otras neuronas talámicas envían dicha proyección a regiones corticales vinculadas con respuestas emocionales, como sería la circunvolución del cingulate y otras zonas de los lóbulos frontales de las vías que llegan a la corteza frontal. Son las vías que confieren las dimensiones emocionales, afectivas o desagradables del dolor. Dicha dimensión ocasiona un sufrimiento y ejerce un control potente en un comportamiento a causa tal dimensión en uno de los contaminantes constantes, como lo es el dolor, el miedo y el temor. El otro punto siguiente son los homúnculos sensoriales. Para hablar un poco de los homúnculos sensoriales, debemos saber su historia. En el año 1950, el neurocirujano Wilder Penfield creó un tipo extraño con manos enormes y una boca enorme, de pies muy pequeños, resultado de su investigación de las partes del cerebro encargadas de la función motora y sensorial. El término, la palabra homúnculo, viene del latín homúnculus, que significa hombrecito, a veces escrito homunculus. Es el diminutivo de hombre, a menudo un poco despectivo, y se usa frecuentemente para ilustrar el funcionamiento de un sistema. Se usa también, la palabra homúnculos, se usa también comúnmente para describir una figura humana distorsionada, dibujada para reflejar el espacio sensorial relativo que nuestras partes corporales representan en la corteza cerebral. El llamado homúnculo sensitivo o los homúnculos sensoriales se pueden definir como la proyección de las áreas sensoriales de la piel y las articulaciones sobre una sección del cerebro, es decir, la corteza somatosensorial. Si registramos esta información mediante electrodos, podemos hacer un mapa con el destino de las señales sensitivas. Se presenta la mitad contralateral invertida de un cuerpo, ya que las fibras nerviosas se enfurecen a nivel, toman énfasis a nivel del tronco encefálico. Las áreas de más espacios que ocupan son los labios, las manos y las líneas generales de la cara. Esto es debido a la mayor sensibilidad de estas partes y a la complejidad de los movimientos de los músculos faciales, que mediante la mímica
son capaces de expresar una cantidad grande de emociones. En cuanto al control del dolor en el sistema nervioso central, para controlar, existe una teoría que es una de las más famosas. Esta teoría es la teoría de la compuerta. Esta teoría sugiere la presencia de un mecanismo a nivel del sistema nervioso central que va a abrir o va a cerrar las vías del dolor. Según esta perspectiva, la percepción del dolor deja de ser una de las experiencias meramente evaluativas, es decir, incorpora aspectos biológicos como psicológicos. Esta teoría se va a basar en una serie de principios. Número 1, la transmisión de los impulsos nerviosos aferentes, es decir, sensitivos, está modulada por un sistema de compuerta situado en las astas posteriores de la médula espinal. Este sistema está compuesto y se ve influido por el nivel de actividad de las fibras A y B, que son fibras nerviosas de diámetro, como se está observando en la foto, que son fibras nerviosas de diámetros grandes que inhiben en la transmisión, es decir, que cierran su compuerta, y las fibras A delta y C, que son fibras de diámetro pequeño, van a facilitar la transmisión, es decir, que van a abrir la compuerta. Esto es un abre y cierra en cuanto al dolor. Este mecanismo de compuerta también se puede ver influido por los impulsos descendentes de la corteza cerebral, un sistema especializado de fibras de diámetro grande y transmisión rápida. Activa procesos cognitivos específicos, que estos van a influir a través de las fibras descendentes en la modulación del mecanismo de la compuerta espinal. De esta forma es posible que algunos de los tipos de actividad de nuestro sistema nervioso central puedan ejercer un control sobre la percepción del dolor. Cuando la respuesta de las células en cuanto a la transmisión de la médula espinal excede un umbral crítico, es decir, muy crítico, se pone en funcionamiento el sistema de activación, es decir, las áreas neurales que subyacen a los patrones de conducta, de complejos y a las experiencias características del dolor. Así pues, en función de estos supuestos impulsos de transmisión, se inhiben lo suficiente a nivel medular, entonces la percepción del dolor que se produce a nivel cerebral será totalmente bloqueada. El desarrollo, estamos hablando del desarrollo y explicación de esta teoría, se sigue viendo y sigue siendo bloqueada, o sigue siendo un tema de debate, de investigación, y se investiga y se debate actualmente. En cuanto al sistema de analgesia, los principales son los opioides, que son una clase de drogas que incluyen la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos como el fentanilo y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con una prescripción médica, como la oxicodona, la hidrocodona, la codeína, la morfina y muchos otros. ¿Qué hacen los opioides en el sistema nervioso central? Estos van a actuar como agonistas sobre los receptores opioides, produciendo sus efectos principales en el sistema nervioso central y en el intestino, como es la analgesia, la somnolencia, las alteraciones de estado de ánimo, la depresión respiratoria, la disminución de motilidad intestinal, las náuseas, los vómitos y alteraciones del sistema nervioso autónomo. Ahora bien, los opioides más utilizados y los más útiles y los más famosos son el fentanilo, la morfina, la metadona, la buprenorfina, la pentazocina, la nalorfina, la naloxona y la naltrexona. Gracias, eso fue todo. Eso fue toda mi exposición.
Buenos días equipo, buenos días compañeros y buenos días profesora. Mi nombre es Melanie Guerra y hoy les voy a estar hablando acerca del control del dolor en el sistema nervioso central. Primeramente, les voy a estar hablando acerca de lo que es la teoría de la puerta. Fue planteada en 1965 por Ronald Mescal, canadiense psicólogo. Explica de manera sencilla que al sentir una sensación no nociva, las compuertas o fibras indicativas del dolor se cierran. Estas compuertas son llamadas láminas, que son láminas alfa, que envían sensaciones de dolor, y al sentir una sensación no dolorosa, como por ejemplo el tacto de una persona o la voz de una persona, eso ayuda a que no se envíen los impulsos de dolor hacia el cerebro. Puede pasar al contrario, al sentir una sensación nociva, eso va indicativo al cerebro y dejamos de percibir la sensación no nociva. En conclusión de esta teoría, llamada también en inglés Control Gate, afirma que la percepción del dolor se puede disminuir o incluso desaparecer a través de estímulos no dolorosos que inhiben la sensación del dolor. Distraernos del dolor nos hace olvidar que sentimos dolor. Sistema de analgesia. La capacidad que tiene el encéfalo para suprimir la entrada de los impulsos dolorosos al sistema nervioso mediante la activación de un sistema de control llamado analgesia. Esta región está compuesta por tres elementos fundamentales, que es la región periaqueductal, las áreas periventriculares del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia, que rodean al acueducto de Silvio y a las porciones del tercer y del cuarto ventrículo. A partir de estas estructuras que pueden ver en la imagen, se transmiten señales descendentes de segundo orden por las columnas dorsolaterales de la médula espinal hacia un complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. Influencia del estrés en el control del dolor. Este punto es muy importante porque normalmente en el estilo de vida que nosotros podemos llevar, dependiendo de nuestra situación económica, dependiendo de factores ambientales, de factores internos y psicológicos, el estrés es un sentimiento de tensión físico y emocional, es netamente subjetivo, por decirlo de alguna manera. Puede provenir de cualquier situación, pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Es la reacción de un cuerpo a un desafío o una demanda. A veces el estrés puede ser algo positivo, como por ejemplo el estrés que percibimos o que generamos a la hora, por decirlo así, de un atraco, cuando nos vemos en una situación comprometida de vida o muerte, donde nuestro cuerpo reacciona de manera rápida y genera un resultado, o cuando tenemos una actividad de entregar una tarea a cierto plazo. Pero el estrés llega a ser perjudicial cuando altera nuestro cuerpo de manera constante, dura varios días y empieza a alterarnos de manera física. Es el estrés más constante el que nos perjudica y del que nos ocupamos ahora. La respuesta adaptativa del cuerpo a las situaciones provoca cambios en diferentes sistemas: hormonal, bioquímico, cardiovascular, neuroendocrino, sistema nervioso, muscular y psicológico. Y hay una premisa que se habla con respecto al tema del estrés y del dolor, que el estrés aumenta el dolor y el dolor genera estrés. Así que es un punto que debemos aprender a controlar. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es el dolor en el miembro fantasma. El término del síndrome del miembro fantasma fue acuñado por el médico Silas Weir Mitchell en 1871. ¿En qué consiste el dolor en el miembro fantasma? Todo comenzó cuando este médico empezó a estudiar a aquellas personas que iban a la guerra, salían de batalla y siempre perdían un brazo, una pierna o alguna parte de la extremidad, sea completa o sea una parte. Y muchas personas empezaron a sentir y a notar de que soñaban con ese miembro, sentían ese miembro y en su mente percibían que lo podían mover sin tener el miembro. Uno de los síntomas más arraigados a este síndrome es
hormigueo, pinchazos, entumecimiento, calor o frío, como si los dedos de las manos de los pies se estuvieran moviendo, como bien dije hace poco, como si la extremidad faltante aún estuviera ahí o como si estuviera en una posición extraña. Y en el mayor de los casos o casos muy puntuales, como si la extremidad faltante se estuviera cortando en forma de una invaginación. Las terapias más utilizadas para el miembro fantasma son las siguientes: caja de espejos, como pueden ver en la imagen. Este dispositivo contiene espejos que hacen parecer que todavía existe una extremidad que está amputada. Pueden ver en la imagen que en la caja ingresan lo que llamarían vulgarmente el muñón, se va a reflejar con la otra parte del cuerpo y va a empezar a hacer una serie de ejercicios. La caja de espejo tiene dos aberturas, una parte para la extremidad intacta y la otra para la extremidad residual. La persona realiza entonces ejercicios simétricos mientras observa cómo se mueve la extremidad intacta y se imagina que en realidad observa el movimiento de la extremidad faltante. Algunos estudios, aunque no todos, descubrieron que este ejercicio puede aliviar el dolor fantasma. Otra de las terapias que son muy recomendadas es la acupuntura. The National Institute of Health ha determinado que la acupuntura puede aliviar algunos tipos de dolor crónico. En la acupuntura, el profesional inserta agujas de acero inoxidable sumamente finas y esterilizadas en la piel en puntos específicos del cuerpo donde se pueden manejar grandes cantidades de estrés o donde están principales terminaciones nerviosas. En general se considera que la acupuntura es segura cuando se realiza de manera correcta. Estimulación magnética transcraneal repetitiva. Este tipo de tratamiento normalmente se utiliza en Europa y se usa una bobina electromagnética que se coloca sobre la frente. Se envían pulsos breves por la bobina que producen pequeñas corrientes eléctricas en los nervios situados en un área específica del cerebro. Y estimulación de la médula espinal. El médico inserta pequeños electrodos por la médula espinal. En ocasiones, una pequeña corriente eléctrica aplicada continuamente a la médula espinal puede aliviar el dolor. Y por último les voy a hablar del síndrome de fibromialgia. Antes de comenzar, quiero recalcar que hoy en día hay muchas personas que están sufriendo de este síndrome y uno de los principales, en base a mis estudios que hice, del disparador de este síndrome es el estrés, es un punto culminante. Personas famosas como por ejemplo la cantante Selena Gómez sufre de síndrome de fibromialgia y esto significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso, ligamentos y tendones. La fibromialgia es frecuente, la aparece entre el 2 y el 6% de la población, sobre todo mujeres. La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa en la presión en unos puntos específicos, puntos dolorosos. Dolores en las articulaciones, principalmente en manos, pies, dolores de cabeza, pérdida de memoria, rigidez en todo el cuerpo, depresión y ansiedad y síndrome del intestino irritable. Muchas veces la enfermedad avanza tanto que ataca ciertos órganos, por ejemplo el riñón, donde muchas veces el paciente va a tener que recibir un donante de riñón, como pasó en el caso de esta cantante muy famosa. En la parte de las causas, como bien dije, una de las principales es el estrés, pero también se habla de que se explica que hoy en día se produce por una alteración de determinados neurotransmisores en el sistema nervioso, que son sustancias encargadas de la comunicación entre las neuronas. Gracias por estar aquí y gracias por ver este video. Y bueno, esa fue parte de mi presentación. Buen día, mi nombre es Laura La Rosa y yo les voy a hablar de los siguientes 4 puntos con respecto al manejo del dolor. Clasificación y tipos de dolor. La clasificación del dolor puede darse en función a diversos criterios. Entre estos encontramos según su duración, según su origen, según su localización, según su curso y según su intensidad. Con respecto a su duración encontramos dos tipos, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es de corta duración y generalmente se asocia a un daño tisular. Este desaparece con la curación de este último. Suele estar claramente localizado y su intensidad se relaciona con el estímulo que lo produce.
Se acompaña de reflejos protectores como los pueden ser los espasmos musculares, y este tipo de dolor produce un estado de excitación y estrés que conlleva un incremento de la presión arterial. Por su parte, el dolor crónico tiene una duración de más de 3 o 6 meses, se prolonga más allá de la curación de la lesión que lo originó y se asocia a una afección crónica. Tanto la intensidad como la etiología e inclusive su patrón de evolución son muy variables. A diferencia del dolor agudo, este tipo de dolor no tiene una acción protectora y se encuentra especialmente influenciado por los factores psicológicos, ambientales y afectivos. Según su origen, encontramos 3 tipos de dolor: dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor psicógeno. El dolor nociceptivo es el causado por la activación de los nociceptores en respuesta a un estímulo. En este tipo de dolor hay una relación directa entre su intensidad y la gravedad de la agresión. El dolor neuropático se origina por un estímulo directo del sistema nervioso central o los nervios periféricos. Este se considera un dolor patológico, ya que no tiene ninguna utilidad como mecanismo de alerta o de defensa. Aunque se debe a causas muy diferentes, presenta características comunes entre los pacientes, como pueden ser hormigueo, picazón, quemazón, opresión o punzadas. El dolor psicógeno tiene una causa psíquica, o bien se trata de la intensificación de un dolor orgánico que se debe a factores psicológicos. Según su localización, encontramos 2 tipos: el dolor somático y el dolor visceral. El dolor somático, en este se estimulan los receptores de la piel, el sistema musculoesquelético o vascular. Se caracteriza por estar bien localizado y, aunque con frecuencia es punzante, su tipología varía de unos pacientes a otros. El dolor visceral se debe a lesiones de los órganos internos. Es profundo, continuo y mal localizado, e irradia incluso a zonas alejadas del punto de origen. Según su curso, encontramos 2 tipos: dolor continuo y dolor irruptivo, siendo el dolor continuo el cual persiste a lo largo del día sin aliviarse, y el irruptivo suele ser repetitivo y transitorio. Según su intensidad, encontramos 3 tipos de dolor: dolor leve, moderado y el dolor intenso. En el dolor leve no interfiere en la capacidad de realizar actividades físicas. En el moderado las dificulta, y en el intenso interfiere incluso en el descanso. Componentes del dolor. Encontramos 3 tipos de componentes: un componente sensitivo discriminativo, un componente cognitivo y un componente afectivo emocional. El componente sensitivo discriminativo reconoce las cualidades estrictamente sensoriales del dolor, como la localización, intensidad, cualidad, características espaciales y temporales. El componente cognitivo valora no solo la percepción como tal del dolor, sino que también se considera el significado de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Una sensación dolorosa despierta un componente emocional o afectivo, en el cual confluyen deseos, esperanzas, temores y angustias. Métodos para la evaluación del dolor. Encontramos 2 tipos de métodos: métodos subjetivos y métodos objetivos. Entre los métodos subjetivos está el conseguir información subjetiva del paciente, la observación de la conducta del enfermo y la utilización de instrumentos para medir las respuestas del dolor. En los métodos objetivos encontramos valoración por parte de un observador, es decir, otra persona valora el comportamiento externo del paciente, como lo puede ser la agitación, la ansiedad e inclusive sus expresiones faciales. Evalúa también el tiempo de sueño y la movilidad del paciente. También están la medición de parámetros fisiológicos,
Y en estos son métodos fáciles de medir, pero son muy imprecisos y poco fiables si tenemos en cuenta el componente emocional del dolor que altera estos parámetros. Determinaciones genéticas. Estos son limitados a laboratorios especializados y estos se aplican cuando en situaciones muy específicas donde los tratamientos habituales nos generan una respuesta positiva ante el dolor. Escalas de medición del dolor. Las escalas de medición del dolor son métodos clásicos de medición de la intensidad del dolor. Estas se emplean para cuantificar la percepción subjetiva del dolor por parte del paciente. Hay unas consideraciones importantes a la hora de evaluar el dolor. Hay que explicarle al paciente y a su familia la utilidad de evaluar de forma continua los síntomas que viene presentando, ya que esto facilita la toma de decisiones las tomas de decisiones terapéuticas y el control por parte del paciente. Hay que determinar el estado cognitivo del paciente o su deseo para colaborar. Hay que explicar los puntos que van a ser tratados y adecuándolo a un lenguaje al estilo cultural del paciente. Hay que dejar puntuar al paciente sin inferir ni juzgar. Y una vez el paciente haya puntuado, validar la puntuación con él mismo. Es decir, saber si ha comprendido el significado de la puntuación. Entre las diferentes escalas tenemos las siguientes. Escala numérica, escala categórica, escala analógica visual, escala visual analógica de mejora y escala de Anderson. En la escala numérica vamos a encontrar una escala numerada del 1 al 10, donde 0 es la ausencia del dolor y 10 sería la mayor intensidad del dolor. El paciente selecciona un número que mejor evalúa la intensidad del dolor que siente y este método es uno de los más usados. En la escala categórica, en esta se utilizan diferentes categorías para puntuar la intensidad del dolor. Estas escalas van desde nada, poco o leve, bastante o moderado, mucho o intenso. En la escala analógica visual consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma, la cual van desde la ausencia del dolor hasta el máximo dolor imaginable. Se pide al paciente que marque en la línea un punto que indique la intensidad que siente y esta se mide en centímetros o milímetros. La escala visual de mejora. Esta consiste en una línea horizontal de 0 a 10, en el cual en el lado izquierdo se refleja la no mejora y en el lado derecho la mejora. La escala de Anderson. Esta valora el dolor desde el punto de vista dinámico, es decir, todo lo relacionado con dolor o tos, o inclusive un dolor postoperatorio. Algunas de las referencias que se utiliza pueden ser estas: no dolor en reposo y ligero a la movilización o a la tos, dolor ligero en reposo o moderado a la movilización, dolor moderado en reposo o intenso a la movilización o a la tos, dolor intenso en reposo y extremo a la movilización o a la tos, y dolor muy intenso en reposo. Bueno, mi nombre es Hernández Oriani y con respecto al manejo del dolor está utilidad de la medición del dolor. Las escalas de valoración del dolor son métodos clásicos de medición del dolor que nos permiten cuantificar la percepción del dolor de manera subjetiva y de esta manera ajustar de forma más exacta el uso de los analgésicos. Evaluar el dolor sirve para ayudar al médico a establecer el tratamiento más adecuado
en casos específicos, ya que hay algunos tratamientos que son relativamente agresivos y hay que justificar su empleo con respecto a la intensidad del dolor y la incapacidad que produce. Hay algunos tratamientos que son más eficaces para mejorar tanto el dolor como la vida cotidiana del paciente. Calidad de vida. El dolor es un problema médico de primer orden y constituye uno de los motivos más frecuentes en las consultas de atención primaria. No cabe duda de que el dolor es inherente a la vida y afecta de mayor o menor grado la vida tanto cotidiana como personal, profesional del paciente. La preocupación por aumentar la esperanza de vida ha llevado a plantear la mejora de su calidad. ¿Qué pasa? El paciente no solamente va a exigir de que se le quite el dolor, sino que también exige de que sea sin efectos secundarios. El control del dolor, su medición, valoración, debe ir acompañada de la medición de la calidad de vida del paciente, ya que estos dos aspectos conjuntamente es lo que realmente nos permite hablar de un tratamiento del dolor de calidad. Percepción del dolor. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional relacionada a daño tisular, potencial o real. La percepción del dolor varía y lo hace dependiendo de la persona, del momento de la situación. ¿Qué pasa? El dolor está relacionado a la personalidad de la persona, a sus creencias y, por ejemplo, si estamos tristes, decaídos, la respuesta ante un estímulo doloroso puede resultar muy dolorosa. Sin embargo, si la persona está activa, está eufórica, la percepción del dolor puede resultar menos dolorosa. Pero esto no solamente está relacionado al estado de ánimo de la persona, sino de que existen mecanismos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico que modifican la percepción del dolor. El dolor en el cáncer. Muchos pacientes diagnosticados con cáncer experimentan dolor con o sin tratamiento. Pero el dolor relacionado al cáncer se puede manejar durante casi todo el tratamiento de manera satisfactoria en casi todas las personas. Para el paciente con cáncer puede ser difícil hablar acerca del dolor, puede ser difícil expresar sentimientos y sensaciones que resultan desagradables o sumamente fuertes para ellos. El impacto que genera el dolor, ya que se relaciona a sufrimiento, va a ser un impacto multidimensional. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar al paciente como tal, sino a las personas que están a su alrededor. El paciente tiene dolientes, el paciente tiene familiares que van a ir acompañándolo en todo lo que es su tratamiento. Y por esto debe haber disponibilidad de soporte psicosocial, debe brindarse material educativo específico tanto para el paciente como para el familiar y sus cuidadores. Es muy importante el alivio del dolor en el paciente con cáncer, porque esto es lo que va a permitir de que esta persona durante todo este proceso vaya a tener una mejor calidad de vida. Y también el dolor va a ser una señal de alerta para el médico tratante de que debe ajustar los tratamientos que se le están aplicando al paciente. Manejo del dolor recomendado por la OMS. La escalera analgésica del dolor, también denominada escalera terapéutica o simplemente la escala para el manejo del dolor de la OMS, es una expresión original acuñada en 1984 en Ginebra y publicada en 1986 por la Organización Mundial de la Salud para describir un método protocolo de tratamiento y control del dolor en el cáncer. Esta escalera analgésica está compuesta por 3 escalones. En el primer escalón, que está constituido por el dolor leve, entran los medicamentos no opioides. Estos medicamentos son los que se definen como que ellos alcanzan el techo analgésico, y no es más de que aunque se aumente su dosis, ellos no disminuyen, hay momentos en que no disminuyen el dolor. Y entre ellos están los AINES y otros medicamentos como el paracetamol o el acetaminofén. En la segunda escalera
encuentra el dolor moderado, y aquí entran los medicamentos opioides débiles y se mantienen los medicamentos del primer escalón, los no opioides. En el tercer escalón, que está constituido por el dolor severo, aquí se sustituyen los opioides débiles por los medicamentos opioides fuertes y se mantienen los no opioides. Aquí un ejemplo de estos medicamentos es la morfina y la heroína. Tratamiento farmacológico de dolor. Bueno, aquí están los fármacos, son los analgésicos ya explicados también en conjunto con la escalera analgésica de la OMS, que están los opioides como los AINES y otros como el acetaminofén y el paracetamol, los opioides débiles como el tramadol, la codeína y la oxicodona, y los opioides fuertes como la morfina y la metadona. Cuando existe también la analgesia radical, que es cuando ya los medicamentos anteriormente explicados no hacen efecto y el dolor se vuelve más incontrolable y se vuelve creando efectos menos manejables, entra lo que es la analgesia radical, que no es más que la administración de fármacos a través de vía espinal. Está también el bloqueo de los nervios periféricos y el bloqueo del nervio simpático. Hay técnicas de estimulación eléctrica y la neurocirugía. El tratamiento no farmacológico. Estos son medicamentos que, aunque no son específicos con respecto al dolor, ellos, mientras no estén contraindicados contra el tipo de lesión o el tipo de enfermedad, ellos pueden generar una respuesta saludable en cuanto a la percepción del dolor del paciente. Y entre ellos están el acompañamiento del enfermo en la comunicación verbal y física, está también la rehabilitación, el ejercicio físico y la fisioterapia, el soporte de ayuda psicológica, la psicoterapia, otras terapias también como la acupuntura, la hidroterapia, la termoterapia y la musicoterapia. Gracias.